Amada Iglesia Monte Oreb, esta es una actividad, una programación muy especial. A todos quienes nos ven, quienes nos siguen a través de esta transmisión, a través de los diferentes medios, gracias a Dios tenemos amplitud en Telearte, donde se llega también hacia diferentes municipios. Que el Señor les bendiga grandemente. Y en esta oportunidad traemos una reflexión para ustedes, un conversatorio pastoral. Y en esta oportunidad me acompaña mi querido hermano Delmar Carrillo, pastor de Iglesia Jesús el Buen Pastor de la Zona 4. Anteriormente también pastor de Iglesia Monte Oreb, hace algunos años atrás. Maestro también en el Instituto Bíblico Berea, quien estuvo hace un par de años también. Y al mismo tiempo nuestro hermano tiene la bendición de ser psicólogo clínico en el área de psicología prácticamente. Es una bendición tan grande contar con él, pero sobre todo algo nos une hoy. Somos pastores y conocemos el tema del rebaño del Señor. Hermano Delmar, bienvenido a esta actividad tan especial, a este conversatorio. Y para usted, hermano, el tiempo. Un saludo cordial ahí para la iglesia, para los hermanos que nos ven. Muchas gracias, hermano William. Y un saludo especial para todos los hermanos, no solo de Iglesia Monte Oreb, sino de diversas iglesias, hermano, y pastores. Yo mismo he sintonizado sus programas, sus transmisiones, y me gozo mucho en eso. Así que un saludo para todos, un saludo en la fe de Cristo Jesús, y un honor estar aquí en Iglesia Monte Oreb otra vez, hermano, y estar junto a usted. Pero el mayor honor es que estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Delmar. Pues qué bueno. Saludos a nuestros hermanos de Iglesia Jesús el Buen Pastor. Hoy nos trajimos al pastor un momento para poder llevar hacia ustedes también una reflexión. Y qué bueno porque hoy se unan. Qué bueno porque no solamente Iglesia Monte Oreb, sino muchas iglesias que también nos ven. Pensamos también en aquellos hermanos que nos ven aún fuera de la ciudad. Qué bueno porque hoy están con nosotros. Mis queridos, en esta oportunidad trataremos un tema que tiene que ver o que está relacionado más que todo a las emociones, a esos temores que muchas veces cunde, que nos rodean específicamente sobre el tema del coronavirus, ya que ese es el tema que hoy día ha estado pegando fuerte, hermano Delmar. Pues yo creo, hermano, que es un tema bastante importante, ¿verdad? Yo diría determinante en la vida de todo ser humano, pero en este caso muy especial para la iglesia, para los hermanos en particular, a todo nivel, a toda edad. Es un tema sin duda que usted escogió, que yo sé que va a llenar corazones, va a edificar vidas, va a tocar mentes, y porque la mía ya la tocó, ¿verdad? Espero que la suya también. Claro que sí. Fíjese que me aprendí una frase suya, hermano Delmar, justamente el 16 de marzo, creo, cuando estuvimos reunidos en Monte Carmelo, una reunión que tuvimos específicamente sobre líderes de los diferentes o las diferentes regiones del Consejo Evangélico Regional de Huehuetenango. Y me llamó mucho la atención una frase que usted dijo en esa ocasión, y que se lo he escuchado en una y creo que en 2 o 3 ocasiones, entonces me la aprendí. Bueno. Y sabe, lo que usted decía y nos compartía muy puntualmente, hermanos, en medio de esta circunstancia, la iglesia no debemos caer ni en el fatalismo ni en el conformismo. Hermano Delmar, ni fatalistas ni conformistas, sino responsables y llenos de fe, nos compartía en esa ocasión. Entonces surge la inquietud, hermano Delmar, ya que tenemos esta oportunidad también de llegar hacia el pueblo del Señor. ¿Qué podríamos pensar cuando consideramos ser fatalistas en esta situación? ¿Qué queremos decir con ni ser fatalistas ni ser conformistas en medio de esta pandemia? Pues qué bueno que recuerda la frase. Sí. Hasta a mí también se me grabó la frase, y es que justamente, si no estoy mal, fue en esos días, 12 o 14 de marzo, que el gobierno anunció el primer caso en Guatemala, claro, ¿verdad? Y obviamente, como es normal, esto nos causó a todos un shock, pues teníamos las noticias de China, de otros países, y cómo esto estaba proliferando
no esperábamos que tan luego hubiera un caso en Guatemala, pero cuando se dijo un caso en Guatemala, entonces, y justamente teníamos programada esta reunión de líderes, Ajá. de pastores allá en el campamento Monte Carmelo, recuerdo. Ajá. Y entonces estábamos, brevemente, fue uno de los puntos de agenda, tratar qué hacer, cómo vamos a actuar, qué medidas vamos a tomar, ¿verdad? Obviamente esto, yo creo que no solamente a nivel de pastores, a nivel de gobiernos, a nivel de diversos niveles. El péndulo como que osciló entre dos cosas, ¿verdad? Fatalistas ni conformistas, tal vez quise decir ni indiferentes o irresponsables, ¿verdad? Pero comencemos con lo fatalista, ¿verdad? Correcto. Fatalista es una persona que ve la muerte, es una persona que ve calamidad, es una persona que lo ve todo deprimente, es decir, ya llegó el primer caso a Guatemala, o están proliferando los casos, o esta es una cosa que no hemos visto, por lo menos en esta generación, y entonces entramos en un miedo, en un pánico social, ¿verdad? Ese es el lado del fatalismo, y el lado de la indiferencia o el lado de la irresponsabilidad sería no nos preocupemos, esa es una simple gripe, no hagamos nada. Eso sería un lado muy irresponsable. Entonces a eso me refiero aún, lo sostengo, que no hay que ser ni fatalistas, que podamos transmitir pánico a la familia, a la iglesia, al país, a la gente, pero tampoco ser irresponsables, ¿verdad? No, yo no me pongo mascarilla, ¿verdad? Yo salgo y qué. No, esa sería una actitud irresponsable. Pues creo que esos dos extremos prácticamente podrían implicar un alto riesgo para la vida, específicamente para quienes somos líderes o para quienes estamos al frente de la obra. De pronto nosotros poder caer en lo mismo, pero creo de que el equilibrio entonces podríamos encontrarlo justamente en ese péndulo, en esa parte, ¿verdad? Porque igual creo de que existe ese punto de balance. ¿Y cuál podría ser ese punto de balance en medio de esta situación? Pues yo lo veo de esa manera. Como iglesia del Señor, como hijos de Dios, como creyentes en fe, debemos tener una actitud responsable. Responsable para con nuestras autoridades, para con nuestro gobierno, acatar las instrucciones, todos los protocolos, ser responsables en ese lado. Pero nosotros debemos tener fe. Debemos tener suficiente fe y hacer valer las convicciones, esas convicciones que descubrimos en la palabra del Señor, que Él está con nosotros y que Él va a guardar a su pueblo. Amén. No estamos diciendo con eso, ningún evangélico va a morir. Claro. Puede ser. Todos somos candidatos. Somos vulnerables, claro. Pero que no desmaye la fe, que no dobleguemos los principios cristianos y que proclamemos que tenemos un Dios que tiene control del mundo entero, que tiene control de sus hijos y de los que no son sus hijos también. Claro. Él tiene el control absoluto de su creación, y que esto que está pasando no es una casualidad. Se le pudo haber salido de descontrol a cualquier otro, menos a Dios. Claro. El punto de equilibrio, responsabilidad y fe. Claro, gracias hermano Delmar. Y en este sentido, hermano Delmar, yo creo de que todos compartimos algo. El miedo es parte natural de la vida de todo ser humano, y muchas veces eso viene a afectar en gran medida o en mediana medida, dependiendo de cómo uno lo tome, en cuanto a este tema del coronavirus. Entonces, ¿cómo afecta en ese sentido la pandemia a nuestras emociones? Recordemos, hermanos, y recordemos, pastor, que nosotros, como seres humanos, somos un ser integral. Me voy a referir a un texto bíblico. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, dice: y todo vuestro ser, y menciona, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Entonces, quiero tomar esa parte, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, obviamente que si nos infectamos de tal virus, va a afectar el cuerpo, la enfermedad. Tenemos el espíritu que, bueno, aunque es una polémica de muchos siglos, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu, qué es el alma? Y cómo diferenciarlos. Al fin es algo inmaterial, algo espiritual. Pero
nos podría afectar en la parte espiritual, en nuestra relación con Dios, ese miedo y esa parte en la que desmaye la fe. Pero en la parte emocional, bueno, yo le llamo el alma, ¿verdad? Claro. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, en esa parte, el miedo sí nos afecta. Porque el miedo es algo natural, es algo normal en el ser humano, es una emoción, ¿verdad? Es una emoción que de súbito nosotros reaccionamos ante un miedo, ¿verdad? Y por el miedo es que tenemos cierta precaución. Si no fuera por el miedo, usted conduciría su carro a 120 por hora de aquí a la Mesía, imagínese. No, entonces, no, el miedo nos hace tener precaución, es como un tipo freno de mano que Dios nos dejó, ¿verdad? Para ser precavidos. Pero si el miedo se convierte en un sentimiento, nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a una ansiedad, nos puede llevar a un desmayo, digámosle así, espiritual, de tal manera que vivamos con zozobra, pues con miedo, con una ansiedad que perdamos, incluso que nos paralice nuestras actividades normales, ¿verdad? Ya sean estas de trabajo o espirituales, oración, lectura bíblica. Es decir, no entrar en el terror, pero sí nos afecta, hermano. Esta pandemia nos ha afectado en esa parte emocional, seguramente. Sí, y seguramente que nos afecta por lo mismo de que las noticias y muchos factores que de pronto vienen a enseñarnos o a mostrarnos pues el lado muy, muy, muy negativo y muy oscuro de toda esta situación, temores indeseables, alguna sorpresa desconocida o algo que bien podría rondar para nuestras vidas. Sin embargo, hermano Delmar, si bien es cierto de que esto nos afecta, puede tener un control o podemos tener un control sobre el tema del miedo hacia el contagio del coronavirus. Por supuesto, por supuesto. Hay cierta área de control en el que uno puede hacerse dueño, y de hecho somos dueños de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Nosotros podemos tener cierto control, primero yo le diría, evaluando la situación, evaluando la información que recibimos. Sí hay un peligro, claro. Eso es real, no podemos evitar pensar en eso. Recibimos informaciones, más que todo hoy día por los diferentes medios, los noticieros, las redes sociales, y usted sabe que en las redes sociales hay tantas fuentes, ¿verdad?, de pensamiento, tantas personas que emiten un juicio, una opinión, y entonces sí, nosotros podemos, primero yo creo que tenemos que filtrar toda la información información razonable, la información objetiva, y luego discernir, ¿verdad? ¿Qué acciones nosotros debemos tomar? Porque si a mí me da miedo, por ejemplo, un perro que me puede atacar, pero yo entonces tomo un palo, tomo algo con que defenderme, entonces eso va a minimizar mis expectativas de miedo. De manera que lo mismo, nosotros no podemos controlar absolutamente no tener miedo, claro, porque sí lo tenemos, ¿verdad? Y es algo, repito, es algo natural, ¿verdad? Me atrevo a decir que Dios nos dejó. Algunos ven el miedo como algo malo. Si llega a ser un sentimiento que nos paralice las actividades normales, eso sería, claro, sería el lado malo. Pero el miedo es bueno, repito, que es como una precaución. Entonces, prepararnos responsablemente, ese es otro término, ¿verdad?, que vuelvo a repetir, para afrontar las cosas que nos pueden causar ese miedo. Entonces, sí tenemos cierto grado de control. Claro que sí. Sí podemos. Saludos para todos los que recién se están conectando a nuestra transmisión desde la plataforma de Iglesia Monte Oreb. Para quienes nos ven también a través de Telearte, Dios les bendiga grandemente y un saludo cordial a nuestros hermanos de Iglesia Jesús el Buen Pastor. Amén. De la Iglesia Zona 4 de donde Saludos, hermanos. Es pastor de la iglesia y creo de que también aquí en Iglesia Monte Oreb es muy bien recordado, mi querido hermano Delmar. Gracias. Así que, hermano Delmar, siguiendo con la temática de esta oportunidad, hemos hablado sobre cómo nos afecta, ¿verdad? Y cómo también podemos controlar las emociones. Sin embargo, ¿qué elementos podríamos tomar o medidas que podemos tomar como un antídoto para controlar, puedo decirle, las emociones,
especialmente cuando se trata de la salud emocional, no solamente personal, sino pensando en la familia o incluso en los niños, porque hoy día hasta los niños ya que empiezan a usar de razón, los niños de 3 años, creo yo, 3, 4 años, uno ya los ve con su mascarillita. Sí. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar esa parte emocional? ¿Qué antídoto podemos considerar que sea efectivo para esto? Pues, ¿cómo quisiera uno tener una inyección, una pastillita o algo así como para decir, tranquilo, ¿verdad? Una anestesia. No hay un anestésico, pero entre algunas cosas que podemos mencionar es evaluar por qué se produce el miedo. El miedo es una reacción a un peligro. Entonces, cuando nosotros sabemos que el peligro es inminente, obviamente reaccionamos con miedo, y el miedo es defensivo, nos ayuda a defendernos, sea huir o sea reaccionar, ¿verdad? Entonces, algunas cuestiones importantes son, primero, evaluar la información. Muy bien. Porque este miedo, en el caso de la pandemia, es porque hay una información que está llegando a nuestro cerebro, ¿verdad? Enseguida nosotros estamos haciendo una interpretación de la realidad. Entonces, obviamente si escuchamos un pensamiento, una noticia fatalista, obviamente entonces eso nos va a causar mucha tensión, mucho miedo. Pero si escuchamos una información un poquito más mesurada, más razonable, entonces, bueno, nos va a llevar a una conclusión más tranquila, ¿verdad? Y a reacciones menos estresantes. Entonces, una de las cuestiones yo pienso que es evaluar la información, interpretar la realidad como es. En esto juegan un papel muy importante los medios de información, los medios de comunicación, porque si usted se da cuenta, los noticieros, porque es su trabajo y así lo tienen que hacer, claro, ¿verdad? Van a informar algo sobre la pandemia y eso sucedió en muchos, y yo digo que en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Entonces, de repente le ponían a la noticia un fondo de una música tenebrosa, ¿verdad? Música épica. De hecho, ya nos hace sentir temerosos, sí, claro, sentir ese miedo. Entonces, una de las cosas es evaluar la información, interpretar bien la realidad, educar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, con objetividad, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Si está en nuestras manos, entonces investigar, informarnos de una manera razonable, de una manera científica hasta donde se pueda. Por supuesto, el mejor antídoto para el miedo es confiar en Dios, fortalecer la confianza. Y esto me lleva a pensar en que con Biblia en mano, nosotros podemos leer textos y textos y textos bíblicos, que hay cientos de textos que nos hablan de la protección de Dios, que nos hablan del cuidado de Dios, y por supuesto también tomar las medidas necesarias, insistir en eso, ¿verdad? Exacto. Para que la persona se sienta protegida, ¿verdad? Entonces, pienso que son algunas cuestiones, claro, que podemos emplear, y usted mencionaba al nivel de la familia. Sí, claro. Es importante que en la familia mantengamos la serenidad, la calma, ¿verdad? Porque si usted es padre de familia y usted llega, digamos, de la calle, y llega usted todo estresado, todo asustado, y usted entra diciendo 100 casos más en Guatemala, en tal lugar de Huehuetenango ya hay otra persona infectada. Entonces eso va a causar tensión en la familia. Entonces nosotros los adultos, en este caso, somos responsables de guardar la serenidad, guardar la calma, estar bien informados y proyectar esa sensación de confianza, ¿verdad? Primeramente en Dios y en que estamos cuidándonos lo mejor posible. Claro, claro. Y seguramente también a esto se suman o podrían sumarse a algunas actividades que bien podríamos desarrollar dentro del ambiente o dentro del círculo familiar, y podría esto también contribuir a bajar el nivel de ansiedad y de temor pues que circunda en todas partes. Ahora, hermano Delmar, ¿qué actividades podríamos nosotros desarrollar o desempeñar? Usted de manera personal, sin duda alguna, que ha tenido alguna experiencia ahí de cómo lo ha manejado con su esposa, con su familia, o algo, ¿verdad?, que podríamos nosotros considerar.
Pues hermanos, yo creo que la pandemia nos tomó así como sorpresa, ¿verdad? Claro. Esto no lo habíamos vivido, ¿verdad? No lo habíamos vivido, y entonces yo creo que algunos nos estamos reinventando como papás, reinventando como maestros, incluso como pastores, ¿verdad? Estos medios sí, probablemente no los habíamos usado antes, pero ahora los estamos usando. Entonces, puntualmente, en la familia, dependiendo de la edad de los miembros, ¿verdad? Pero comencemos con los chiquitos, con los más pequeñitos. Es increíble cómo un niño puede desarrollar capacidades, dones, y cómo puede ocupar su tiempo desde oír una historia. Por ejemplo, contarle una historia, leerle una historia al niño. Eso le trae una sensación de relajación. Si sumado a eso tiene un libro en el que él va a pintar un dibujo, va a imaginar, va a despertar su imaginación. En otras palabras, su mente va a estar ocupada, ¿verdad? Sucede algo similar con los adolescentes y los mayores. No todos los adolescentes, más bien son muy escasos los adolescentes que son dados a la lectura, por ejemplo, aunque hay excepciones, ¿verdad? Algunos que les encanta leer. Son más dados a las pantallas, ¿verdad? Pero si le bajamos un poquito las pantallas y tratamos de leer algo, por ejemplo, leer algo en familia, o en el caso nuestro, los adultos, leer. Yo entiendo que todos los creyentes debemos leer la palabra de Dios. Estamos llamados a hacerlo. Tenemos que ser honestos. Se ha dicho que muchos creyentes no leen su Biblia sino solo cuando van al templo, ¿verdad? A la hora del culto. Imagínense, es el único porcentaje de lectura, es solo cuando el pastor dice vamos a leer tal pasaje. Pero hoy día no estamos presencialmente en el templo, de manera que entonces leer la Biblia allá en casa es importante. Pero hay también otras lecturas, ¿verdad? Y hay otras formas de sacar el estrés. En un pequeño espacio en la casa nosotros podemos hacer nuestros ejercicios, ¿verdad? Algo que estamos haciendo con mi esposa, por ejemplo, y saludos a Telmita. Eso. Algo que estamos haciendo con mi esposa Telma es que estamos saliendo a caminar en las mañanas, ¿verdad? Y aprovechamos ese frescor de la mañana, tipo 5:30, 5 de la mañana, y bueno, nosotros nos favorece que estamos por ese rumbo de Ruinas de Saculeo, el río Salegua, hay mucha arboleda por ahí, salimos a caminar, venimos después, no siempre, pero algunas veces juntos nos ponemos a hacer el desayuno, comemos. Bueno, son parte de las cosas que se pueden hacer. Increíble, los niños pueden aprender a cocinar. Involucrarlos en la cocina, ¿verdad? Pueden aprender, y no solamente cocinar, sino hacer cosas nuevas. Las esposas pueden hacer, aprender a hacer un pastel, pues, hacer un pan, hornear algo, una diferente comida, etcétera. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar para nosotros manejar el estrés, manejar positivamente nuestras emociones. Muchas gracias, hermano Delmar. Y saben, mis queridos, les invito en esta oportunidad a que escuchen una alabanza que lo interpretamos de manera congregacional en la iglesia. El número 378, Noble Sostén. Los hermanos del Ministerio de Alabanza de la iglesia cantaron esta alabanza cuando recién iniciaba el tema de la pandemia. Y hoy vamos a recordar esa alabanza y luego después estaremos tratando una pregunta que es muy importante, hermano Delmar. Y ya no tendrá que ver con el tema de la familia, sino tendrá que ver con el tema de la iglesia. Hermano Delmar, será la pregunta. ¿Volveremos a darnos la mano y el abrazo como iglesia una vez más cuando regresemos? Así que hoy escuchamos esta alabanza. Y mis queridos, antes de que pasáramos, esta alabanza, le compartí, hermano Delmar, sobre este punto que tiene que ver con nuestro regreso a la iglesia. Surge, ¿verdad?, la inquietud de cómo ir a ser. La iglesia siempre es relación, es comunión, es cercanía, es calor humano. Y de pronto uno se pone a pensar de que con todos los protocolos de la nueva normalidad, uno podría pues pensar de que las cosas cambien. Sin embargo, hermano Delmar,
¿volveremos a darnos el abrazo una vez más? ¿Volveremos a darnos la mano una vez más con nuestros hermanos en la iglesia? Como dicen en otros contextos, la pregunta del millón, ¿verdad? A eso. Pues hermano, hemos oído mucho yo creo que viene ya un concepto yo creo que es europeo, de la nueva normalidad, Ajá. ¿verdad? Se ha manejado mucho ese término. Y sí, una pregunta en la cristiandad es, ¿cómo irá a ser nuestro regreso? Porque tenemos la esperanza de regresar. Claro. Y tenemos la fe de que vamos a regresar otra vez Definitivamente. a nuestros cultos presenciales. En mi opinión personal, yo diría, primero Dios pronto, ¿verdad? Sí, hermano. Ese pronto es muy relativo, pero primero Dios, va a ser luego, yo pienso que vamos a regresar. El ser humano tiene esa capacidad que Dios le ha dado de adaptación, ¿verdad? Nos adaptamos a nuevas modalidades, a nuevas formas de vivir, incluso al clima, a lugares geográficos diversos. Tenemos esa capacidad que Dios nos dejó de adaptarnos. Y por otro lado está el lado cultural. Usted mencionó eso. En Guatemala, y yo creo que en Monte Oreo, más específicamente, somos muy emotivos, ¿verdad? Gracias a Dios en nuestra iglesia, Jesús el Buen Pastor, está también esa costumbre, ese hábito, buen hábito, de la cercanía, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura, en nuestro devenir diario, hemos sido así. Y yo creo que nos vamos a adaptar a ciertas modalidades, a ciertos protocolos, a ciertos cuidados, pero yo más creo en que vamos a volver a tener esa cercanía. Usted hablaba de ese estrechón de manos y del abrazo, ¿verdad? Entre las hermanas es muy común lo del beso, ¿verdad? A veces también es mixto. Sí, claro, ¿verdad? claro. Es normal. Pero van siendo al fin de cuentas pasados, cuando nos relajamos y vemos hacia el pasado, nos damos cuenta que ya son como modalidades. Usted recordará, porque usted es joven, pero creo que ha vivido ciertas etapas, ¿verdad? Todavía. Sí, claro. En las que antes se daba la mano así. En un tiempo, o por lo menos en mis tiempos juveniles, se daba así. De unos años para acá, tal vez de unos 10, 12 años para acá, no sé, no tengo una idea de tiempo, pero se empezó a dar la mano así. Exacto. Doble toque de mano. Exacto. ¿Dónde surgió? No lo sé. Hasta hay un pastor que respeto su opinión y hasta comparto cierta cantidad de lo que él dice. Porque él dice, bueno, esto parece que se dio entre traficantes, que se daban la mano diciendo, bueno, te doy la mano, pero si me fallas soy tu enemigo, algo así, ¿verdad? Entonces, el famoso toque de mano así y luego así. Yo creo que son modalidades de saludo. Claro. Yo incluso vi a hermanas, antesito de la pandemia, incluso vi a hermanas, algunas jóvenes, ¿verdad?, saludarse de esa manera. Y no sé si a usted lo saludaron los niños como pastor aquí en la iglesia Monte Oreo, pero yo tengo varios niños, ahora ya están más grandes, ¿verdad?, están jóvenes. Pero recuerdo algunos niñitos aquí en la iglesia que me decían eso. ¿Cómo le va, pastor? Así, ¿verdad? Entonces, yo pienso que va a haber cierta relajación, como decimos y dicen los medios también, y yo lo comparto. Esto pasará. Esto va a tener no una caducidad, pero sí cierta relajación en la que nos vamos a adaptar. Yo creo que seremos responsables en los protocolos de cuidado, de protección, en la higiene. Yo creo que sí va a haber ciertos cambios, ciertas lecciones que aprendimos, a ser más cuidadosos en lo higiénico, en los protocolos de protección. Pero en resumen, yo creo y quiero creer de que sí vamos a seguir siendo emotivos, siendo afectivos, tener esa cercanía, ese compañerismo cristiano, porque en nosotros los evangélicos es una fraternidad, ¿verdad? El abrazo no es simplemente una costumbre. Yo
sostengo que es una forma de celebrar el amor cristiano, Claro. ¿verdad? Yo creo que vamos a volver paulatinamente, muy despacio, pero vamos a volver, ¿verdad? Estaba recordando, bueno, algo que leí, y yo creo que todo el mundo lo sabe, usted lo debe haber leído, que justo hace 100 años se dio una similar situación en el mundo, con la famosa gripe española, Exacto. ¿verdad? Justamente 1918, 1920 por ahí. Pero pasados unos años, la gente se fue relajando y volvió, ¿verdad? Porque también no sabemos en términos médicos cómo se diga esto, en términos científicos, pero el virus mutó o se debilitó, o proliferó tanto que se volvió, bueno, lo cierto es que pasó, ¿verdad? Pasó y la gente volvió a su normalidad. Yo diría que vamos a volver a cierta normalidad, una nueva normalidad, pero en la iglesia va a ser siempre emotiva, siempre cariñosa, ¿verdad? Efusiva. Y creo que esa es la esencia en sí de la iglesia. Aparte de que la iglesia es adoración, es evangelismo, es instrucción, discipulado, es misiones, es ayuda social. La iglesia también es relación, es comunión, es cercanía, porque no hay cosa más linda que nos demos ahí ese estrechón de manos, ese abrazo, y confiamos en el Señor de que sea así. Yo me pongo a pensar acerca de lo que dice la palabra, por ejemplo en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que la comunión es buena y deliciosa. Sí. Y esperamos de que esa delicia, ese deleite, vuelva una vez más. Hoy pues no es posible, pero confiamos en el Señor de que así sea, así sea. Ese es el deseo de nuestro corazón. Hermano Delmar, con relación ahora a lo externo, con aquello que de pronto, y lo hemos tratado justamente en este conversatorio, con relación al tema de las noticias en los medios, ¿es recomendable escuchar todo lo que los medios dicen? ¿O debemos tener cierto colador como para poder no permitir que algunas cosas o noticias vengan y nos afecten de repente? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí o qué podemos nosotros pensar o decirle a la iglesia? Porque de pronto lo que surge, lo que se dice muchas veces nos confunde. ¿Y qué podemos nosotros o cómo nosotros podemos tomar nuestra precaución con relación a lo que escuchamos? Primero pensemos en que aún sin la pandemia, Ajá. regresemos un poquito el cassette, dijéramos los más antiguos, ¿verdad? Ajá. Sin la pandemia, las informaciones que recibimos a través de las pantallas siempre van a traer un lado positivo y un negativo. Me parece que con toda la responsabilidad y con todo el respeto a los medios de transmisión y comunicación, pero hay un tipo de prensa que se le ha llamado amarillista, ¿verdad? Ajá. Que es alarmista, sensacionalista. Y yo pienso que esto genera cierto, bueno, yo le he llamado como tipo terror psicológico, ¿verdad? Afecta en lo psicológico. Como empezamos a escuchar que las más vulnerables eran las personas mayores, dígase 60, 70 años, yo creo que en muchos de nuestros ancianos hubo un shock psicológico, Claro. un miedo. Entonces, por eso hace unos minutos hablábamos de filtrar la información. Filtrar la información. Cuando empezaron las informaciones y en las redes sociales se empezaban a transmitir mensajes, muchos mensajes alarmantes, ¿verdad? Entonces concluíamos en que, yo creo que la mayoría pensamos eso, no, escuchemos al presidente, ¿qué dice hoy? ¿Verdad? Él va a decir. Últimamente se empezó a desconfiar, ¿verdad?, de la palabra del presidente, que es nuestro presidente, ¿verdad? Sí, claro. Pero, y él es la palabra que nos debe mantener informados. Pero se empezó a dudar de eso. Incluso algunos están poniendo en tela de juicio la información que transmiten los canales, los noticieros. Es más, yo creo que se ha causado cierta
polémica, cierto debate, ¿verdad? Entre dos grupos. Y eso obviamente va afectando la salud mental, la opinión de las personas, va generando cierto estrés, ¿verdad? Resumámoslo en ese, tal vez no es en todas las personas, pero imaginemos que hay una persona que cuando no había pandemia venía sufriendo de alguna ansiedad, porque la ansiedad es un problema emocional, o venía sufriendo de cierta depresión por otras causas, ¿verdad? Entonces, más las informaciones o exageraciones, ¿verdad? Informes o noticias fatídicas, ¿verdad? Esto va a crear en las personas un caos mental, ¿verdad? Una ansiedad mayor, y le va a llevar entonces a enfermarse mentalmente. Entonces yo creo que debemos ser muy cuidadosos. Por lo menos nuestro médico de familia, ¿verdad? Nuestro querido médico, él me recomendó la última vez que yo fui con él: hermano Delmar, tranquilo, ¿verdad? Ya cuando se vaya a dormir, ¿verdad? Ya no pantallas, ni grandes ni chiquitas. Sí, relájese, claro. Mejor lea un libro, lea la palabra de Dios y fortalezca su vida en oración, porque gracias a Dios él es cristiano. Entonces yo creo, hermano, que sí debemos ser muy cuidadosos, responsables, mantenernos informados, pero no mantenernos todo el día informándonos qué está pasando, y en las redes sociales que son tan abundantes, sino filtrar la información, ser objetivos, ser analíticos, y aquello que no dominamos, tampoco nosotros interpretarlo solo a la primera noticia que obtengamos, sino ser responsables, ¿verdad? Repito, la serenidad, la calma. Claro. Así que por el bien, por la salud emocional, Sí. por la salud incluso hasta física, seamos muy precavidos, filtremos, como usted puntualmente lo decía. Habría que filtrar bien la información y tomar lo que realmente es, y lo demás, pues, desecharlo, ¿verdad? Por el bien de nuestra salud. Así que yo creo que estamos llegando ya a un término, hermano Delmar, y finalmente hemos escuchado también en las noticias sobre la forma de cómo algunas iglesias, específicamente en los Estados Unidos, quienes están regresando ya a sus actividades con la nueva normalidad. ¿Cómo nos vemos nosotros regresando a la iglesia, hermano Delmar? Creo que ya lo tratamos tantito hace un momento, pero es bueno que lo tratemos, porque yo creo de que a ese punto vamos en esta oportunidad. Yo quiero creer, y le estoy pidiendo a Dios que así sea, ¿verdad? Que si no en el 100%, en un gran porcentaje, la membresía evangélica específicamente esté, voy a usar el término, pero de una forma positiva, esté ansiosa, deseosa de regresar al templo, de regresar con gozo a la casa del Señor. Tengo alegría y quiero adelantarme a pensar de que probablemente algunos que eran un poco escépticos, un poco indiferentes, o cierta comodidad, ¿verdad? Van a regresar con más gozo. Tengo un poquito de temor de que algunos se hayan enfriado, ¿verdad? Y que se hayan acostumbrado a ya no ir a la iglesia. Pero ante esta situación que se está volviendo otra vez a regresar, incluso a las canchas de fútbol, ¿verdad? Incluso a las playas en Europa. Claro. Vi noticias de Estados Unidos, ¿verdad? De que ya están regresando con el protocolo siempre de cuidados. Pues a estas alturas es un poco peligroso todavía hacerlo. Yo creo que hay que guardar las precauciones, porque el ser humano por naturaleza es gregario, hermano. Somos sociales, somos seres eminentemente sociales, y entonces nos gusta estar en compañía. Será muy raro aquel que dice: yo no me junto con nadie, quiero estar solito. No, yo creo que un 99.9% somos tan sociables que queremos estar con la gente. Entonces yo veo regresando a la iglesia con mucho júbilo, con mucho gozo. Como dijimos, que tomaremos las medidas precautorias, ¿verdad? Pero yo veo que va a haber un auge
va a haber un despertar, así lo siento. Gloria a Dios. Solo quiero tocar un Ajá. puntito histórico. Ajá. Lo viví, a lo mejor usted no, pero después del terremoto del 76, Ajá. ¿verdad? Que su servidor tendría, ¿qué? 8 años, 9 años, por ahí, todavía niño. Pero recuerdo que cuando regresamos otra vez, después de la calamidad que Claro, causó este terremoto, de los desastres, los templos se volvieron a llenar. Y hubo necesidad de ampliar los templos, porque mucha gente que no iba a la iglesia, que era indiferente al evangelio, empezó a encontrar esperanza, empezó a encontrar ese vigor espiritual para su vida y empezó a encontrar que en Dios había respuestas, que Dios siempre ha estado ahí. Entonces, yo veo así la iglesia, hermano, y veo más que solo la iglesia, yo veo una comunidad, y esa sería mi esperanza. Ajá, y debe ser nuestra oración, sí, claro. Una comunidad entera que está retornando a una vida más íntima con Dios. No descartamos que va a haber gente de plano que se va a relajar y va a volver a lo mismo de antes, sí, claro. Pero por lo menos hay un reto de mayor fidelidad, de mayor consagración, de mayor trabajo, claro, mayor amor a la evangelización, a las misiones. Yo creo que los pastores vamos a tener mucho más trabajo. Amén. Claro que sí. Yo siempre le he dicho a los hermanos de Iglesia Monterrey, regresaremos todos. Esa es la fe y eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando digo regresamos todos, yo no sé si vaya a tener alguna clase de dificultades, pero estoy pensando en los dos extremos de la vida o de las edades. Decirle, por ejemplo, a los ancianos, su lugar es aquí. Porque no podemos desconectarnos de la sabiduría de quienes nos enseñaron y nos inculcaron la palabra de Dios. Y decirle a los niños también, ustedes regresarán también en la iglesia, porque no podemos dejar que esta nueva normalidad de pronto nos quite lo preciado de la vida de un niño para poder instruirles en los caminos del Señor. Bueno, esa es, yo así lo siento, así lo veo, y yo creo que ese es el llamado que Dios me ha dado, pese a todas las situaciones que bien podría implicar los protocolos del regreso. Pues es un punto que yo le he estado pidiendo mucho al Señor, y realmente porque nos preocupamos no solamente por cierta edad de los que estamos en cierta medida, puedo decirle, con años un poquito fuertes, pero sin dejar de ver a aquellos que están ahorita terminando la fase de vida, los ancianos y también los niños. Es algo que uno prevé y uno piensa como pastor. Sí, y es una de nuestras oraciones al Señor. En ese término, entre comillas, regresaremos todos, ¿verdad? Yo creo que sí, hermano. Y tengo la fe en el Señor, que vamos a regresar todos. Cuidaremos de nuestros hermanos mayores, claro, y nos cuidaremos cada uno, ¿verdad? Pero yo creo que son importantes. Una pequeña, así, un tip de experiencia en estos días, ¿verdad? Como pastor usted lo sabe, de que dadas las instrucciones gubernamentales y todas las recomendaciones, nos vimos un poquito entre la espada y la pared, dicen algunos, ¿verdad? Visitar o no visitar a y especialmente a nuestros ancianos, y muy en especial a los que están enfermos. Yo me llevé una sorpresa muy agradable, hermano. A los hermanos mayores, a las hermanas ancianas, los hermanos ancianos de nuestra iglesia, Jesús el Buen Pastor, a quienes recientemente, en las últimas 2 semanas, yo he visitado, hermano, son los más entusiasmados en querer regresar, hermano. Claro. Y eso me llenó de mucho gozo. Porque no están diciendo ellos, ay, no, hermano, ya no vamos a regresar, qué miedo. No, están entusiasmados en que quieren. El pastor, ¿cuándo se va a abrir otra vez el templo para que vayamos? ¿Verdad? Y estamos orando por eso. Eso es muy reconfortante, hermano. Yo creo que debe serlo para las familias. Por supuesto, repito, los cuidaremos, claro, los protegeremos. Pero yo creo que regresaremos todos y celebraremos con mucho júbilo cuando el Señor nos permita regresar. Y yo creo que va a ser pronto. Amén.
Gracias, hermano Delmar. Querida iglesia, estamos hoy en este conversatorio con hermano Delmar Carrillo, pastor de Iglesia Jesús el Buen Pastor, y quien anteriormente también fue pastor en Iglesia Monte Oreb. Y esta ha sido una conversación para poder edificar su vida, porque finalmente ese es el propósito que tenemos. Hermano Delmar, ¿algún saludo de manera especial, puesto que ya estamos cerrando este tiempo de bendición? Bueno, yo creo que antes del saludo, agradecerle a usted como pastor de la iglesia Monte Oreb, que aparte de ser colegas pastores, amén, usted lo sabe, somos amigos, lo aprecio mucho. Gracias. Igual, hermano. Y le agradezco mucho el haberme dado esta participación. Luego, agradecer, siempre estoy muy agradecido con nuestra iglesia Jesús el Buen Pastor, que es la que nos sostiene y nos anima, y a quien Dios nos dio el privilegio de pastorear. Pero también desafiar a la iglesia Monte Oreb a que siga firme, entusiasta, así servicial, entregada al Señor como siempre ha sido. Yo creo, hermanos, amados, y a nuestros amigos, porque los programas me he dado cuenta en las reacciones que no solamente lo escuchan nuestros hermanos de la iglesia. Hay muchos que no son evangélicos, y muchas personas que no son evangélicos que sintonizan, que ven los programas y decirles: hay esperanza en el Señor. El Señor está en control de esta pandemia, de cualquier pandemia de este mundo o de cualquier situación, porque no solo hay pandemia. La Biblia nos ha dicho repetidas veces, lo hemos predicado, que las señales previas al advenimiento de Cristo son precisamente las pestes, las guerras, las amenazas de guerras, todas estas convulsiones sociales que hay. Pero, mis amados hermanos, Dios está en control. Dios es esperanza, y que nuestra fe no desmaye. Ánimo, iglesia Monte Oreb, ánimo, hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor, ánimo, pastores. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de nuestro Señor. Así que ha sido un gusto y un placer grande, hermano Delmar, el que haya estado usted aquí con nosotros, y reiteramos el saludo a hermana Telmita, quien también nos ve, y a su familia. Que el Señor los bendiga y los siga usando grandemente y con mucha gracia y con su favor en Iglesia Jesús el Buen Pastor, y en Zona 4 y en todo Huehuetenango y en todas partes en donde Dios quiera tenerles para su honra y para su gloria. En esta oportunidad vamos a escuchar una siguiente alabanza entonada por Cheryl Castillo. Descansa es el título de esta alabanza. Es una alabanza muy especial y creo que va relacionada al tema, así que lo disfrute, y cuando termine ella tendremos un momento también para orar y agradecerle al Señor por este tiempo que hemos tenido con el hermano Delmar. Y quiero de igual manera, hermano Delmar, agradecerle desde aquí a nuestros hermanos del Consejo Local de la Iglesia Monte Oreb, puesto que ahí gustosamente nuestros hermanos también han estado, aunque no estén frente a las cámaras, pero son los que nos apoyan. Ay, ¿qué puede hacer uno con estos hermanos tan lindos, tan especiales, que le dicen a uno: hermano, pues ahora sí que estamos como que en ley marcial, ¿verdad? El pastor tome ahí sí que lo que hay que hacer, ¿verdad? Por el bien de la obra del Señor. Y gracias, Iglesia Monte Oreb, por apoyarnos y por incentivar también esta clase de actividades para poder hacerles llegar la palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar al Señor. Hermano Delmar, yo quiero pedirle de favor a que sea usted quien nos ore, y pedirle al Señor porque bendiga y guarde a nuestra amada iglesia, amén, tanto de Iglesia Monte Oreb como la iglesia en donde usted pastorea, y que de esa manera podamos hoy cerrar con este bendito programa. Amén. Amén. Oramos al Señor, hermano. Hermano amado, ahí donde usted está, incline su rostro, póngase en contacto con el Señor y oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu santa presencia, Señor, a darte gracias porque estamos cumpliendo y con gozo llevando tu palabra, amén, a cada corazón. Gracias por tu siervo aquí en la iglesia Monte Oreb. Gracias, Señor, por su esfuerzo, por su dedicación, por el equipo de trabajo para llevar tu palabra y recordar lo que dice ella misma, que tu palabra corra y sea glorificada. Amén.
Muchas gracias, Señor. También te damos por haber guardado nuestras vidas, nuestra vida emocional, nuestra salud mental, nuestra salud física y especialmente nuestra salud espiritual hasta el día de hoy. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo donde quiera que nos vean los hermanos, Señor, que reciban esta bendición. Padre amado, clamamos por nuestro mundo. Sí, Señor. Clamamos, Señor, por nuestro país, por nuestras autoridades. Clamamos, Señor, amado, por nuestras comunidades, por nuestro querido Huehuetenango. Sí, Señor. Y siempre, Señor, lo hemos dicho así. Por favor, Padre, sana nuestra tierra, pero también sana nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, amada familia, Iglesia Monte Oreb. Gracias por quienes nos ven aún más allá de nuestras fronteras. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde y asigne la protección y la bendición y la provisión sobre sus vidas. Si el Señor no ha venido, aquí mismo nos estaremos viendo el próximo domingo. En todo caso, estamos siempre a la orden ahí, orando y pidiéndole al Señor por sus vidas, y deseamos con todo nuestro corazón porque el Señor los bendiga y los guarde. Desde aquí les decimos como pastores lo mismo, los extrañamos. No es porque querramos ser ahí sí que, bueno, pero lo cierto es que somos humanos y los queremos, los apreciamos mucho, amada iglesia, los extrañamos y deseamos con todo nuestro corazón porque puedan estar bien. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Bendiciones para todos.